Bienvenidos a todos a un nuevo viaje por la historia de Sevilla. Hoy estamos ante los muros del Real Monasterio de Nuestra Señora de las Cuevas, popularmente conocido por todos como el Monasterio de la Cartuja. Un rincón que, curiosamente, aunque está a un paso del centro, a veces pasa desapercibido para el visitante acelerado. Pero para que eso no os pase a vosotros, lo primero es saber cómo plantar los pies aquí. Y es facilísimo. Si venís en transporte público, Sevilla os lo pone en bandeja. Tenéis 3 líneas clave de autobús urbano de Tusam, que os dejan prácticamente en la puerta. Las líneas 2, C1 y C2. No hay excusa para no venir a descubrir este oasis de paz e historia. Así es. Una vez aquí, os prometemos un viaje fascinante. Vamos a descubrir por qué tiene ese nombre tan peculiar. Profundizaremos en su accidentada historia y desvelaremos curiosidades que os dejarán con la boca abierta. ¿Preparados? ¡Empezamos! Mientras mostramos los maravillosos jardines de este lugar, te contamos a qué debe su nombre el Monasterio de Nuestra Señora de las Cuevas. Para ello tenemos que rebobinar la cinta mucho antes de que los monjes pusieran la primera piedra. Tenemos que irnos a los tiempos de la Sevilla almohade, en el siglo XII. Eran cuevas de un tipo muy específico. Esta zona, en la orilla derecha del Guadalquivir, era un terreno rico en arcilla. Durante siglos, los alfareros de Triana y de la propia ciudad venían aquí a extraer el barro para sus obras. Para hacerlo, excavaban profundas galerías subterráneas o cavidades en la tierra. Esas eran las famosas cuevas. O sea que era una zona industrial de extracción. ¿Y cómo entra la Virgen en esta historia de barro? Y ahí es donde la historia se abraza con la leyenda. Cuenta la tradición que en el año 1248, coincidiendo con la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III el Santo, apareció una pequeña imagen de la Virgen María en una de estas cavidades alfareras. La leyenda dice que la imagen fue escondida por los cristianos visigodos antes de la invasión musulmana para protegerla y que esperó siglos en la oscuridad hasta ser encontrada. Los alfareros, emocionados por el hallazgo, comenzaron a venerar la imagen bajo la advocación de Santa María de las Cuevas. Y claro, el lugar donde apareció se convirtió en un pequeño santuario, una ermita, y ese es el germen de todo. Hoy en día, la Cartuja es la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es un lugar alucinante, donde el pasado y el presente dialogan constantemente. Entras por una portada gótica y te encuentras con una instalación de vanguardia. La celda donde los monjes rezaban ahora alojan exposiciones de videoarte, y los hornos cerámicos son espacios artísticos. Pero el gran salto del Mitra al monasterio no ocurre hasta casi un siglo y medio después. En el año 1400, cuando el arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena y Roelas, decide fundar un cenobio en este lugar bendecido por la leyenda. ¿Y por qué eligió a los cartujanos? No era una orden muy común en Andalucía en ese momento. No lo era. La Orden de la Cartuja, fundada por San Bruno en el siglo XI, es una de las órdenes contemplativas más estrictas de la cristiandad. Buscan la soledad, el silencio y la oración. Y ese terreno, entonces alejado del bullicio de la ciudad y rodeado por el río, era el lugar perfecto para sus ideales de vida eremítica en comunidad. La construcción fue un proceso larguísimo. Imaginaos, un complejo así no se hace en un día. Durante siglos el monasterio fue creciendo y transformándose. Por eso hoy vemos una mezcla de estilos fascinante. Tenemos gótico en la estructura de la iglesia, mudéjar en el precioso claustrillo, renacimiento en la portada principal y el patio, y barroco en algunas capillas. Es un libro de arquitectura abierto. Y no fue solo obra de los monjes. El monasterio se construyó gracias al patronazgo de grandes familias nobles sevillanas, como los Rivera, que lo eligieron como lugar de enterramiento, aportando fondos y obras de arte que le convirtieron en uno de los más ricos e importantes de España. Su historia está ligada a la propia historia del poder en Sevilla. Y llegamos a la parte que más me gusta, las curiosidades, porque por estos muros han pasado gente muy, pero que muy importante. Y el primero de ellos, nada más y nada menos que Cristóbal Colón. Su relación con la Cartuja fue bastante intensa y fundamental. Colón no solo se alojó aquí en varias ocasiones, sino que consideraba a los monjes cartujanos como sus amigos y consejeros espirituales. Y algo más práctico,
los cartujanos eran una orden intelectual, como una magnífica biblioteca. Se sabe que Colón pasó largas temporadas en el monasterio, planificando su segundo viaje a las Américas. Tenía tal confianza con los monjes que incluso tras su muerte en Valladolid, sus restos fueron trasladados aquí en 1509 por deseo de su hijo Diego y descansaron en la capilla de Santa Ana durante unos 30 años, antes de emprender su viaje definitivo a Santo Domingo y finalmente a la Catedral de Sevilla. Pero hay más rastro de la familia Colón, y es una curiosidad botánica que aún hoy podemos ver, el ambú de Colón. La tradición cuenta que fue su hijo, Hernando Colón, un gran humanista y bibliófilo, que también tuvo mucha relación con el monasterio, quien plantó este árbol monumental en el jardín. Es un árbol muy peculiar, originario de Sudamérica, y este ejemplar se considera uno de los más antiguos de España, con más de 500 años. Ver su tronco macizo y sus raíces retorcidas es como ver un testigo vivo en la época de los descubrimientos. Pero el monasterio no solo alojó a visionarios, también a conquistadores. Y aquí es donde entra la figura de Napoleón, o mejor dicho, de sus tropas. En 1810, durante la ocupación francesa de Sevilla, el monasterio sufrió uno de los episodios más tristes de su historia. El mariscal Soult, uno de los lugartenientes de Napoleón, expulsó a los monjes cartujos, que habían vivido aquí durante 400 años, y convirtió el monasterio en el cuartel general de las tropas francesas. Fue una catástrofe patrimonial. El complejo fue saqueado, obras de arte incalculables, incluyendo cuadros de Murillo, Zurbarán o esculturas de Martínez Montañés que decoraban sus iglesias y capillas, fueron robadas y enviadas a Francia y muchas de las instalaciones fueron dañadas. Todo esto fue el principio del fin de su vida religiosa. Y una última curiosidad rápida pero impactante, que cambia totalmente la imagen que tenéis del lugar. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX, un comerciante inglés llamado Carlos Pickman compró el monasterio deshabitado. En 1841, este complejo que había sido un templo de silencio y oración se transformó radicalmente. Pickman instaló aquí una gran fábrica de loza y porcelana. Por eso hoy vemos esas chimeneas icónicas con forma de botella que perforan el techo mudéjar y gótico, creando un contraste arquitectónico único en el mundo. El barro volvió a ser protagonista, pero esta vez industrial. Y así, tras este viaje de locura, llegamos al presente. La fábrica de loza Pickman funcionó aquí durante más de 100 años, hasta que en los años 80 se trasladó. El monasterio estaba en un estado lamentable y necesitaba una intervención urgente. La gran oportunidad llegó con la Exposición Universal de Sevilla en 1992. El conjunto monumental fue expropiado, restaurado en profundidad y rehabilitado para un nuevo y noble propósito, convirtiéndose así, como ya hemos mencionado antes, en el Centro Andaluz de Artes Contemporáneas. Esperamos que os haya gustado este recorrido y que os hayamos convencido para venir a perderos por estos jardines y pasillos. Es un viaje que os recomendamos. Venid a la Cartuja, venid a descubrir el barro de las cuevas, la soledad de los monjes, el rastro de Colón y Napoleón, la huella de la industria y, finalmente, el pulso del arte contemporáneo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y decirnos en los comentarios cuál es la curiosidad que más os ha impresionado. Hasta la próxima, Sevilla.